Apaga el micrófono. La tribulación, creo que todo buenas noches. Somos 12 tribus compartiendo los estudios que hacemos entre nosotros, sabiendo que todos somos discípulos, todos somos alumnos, y el único maestro es Yeshua. Nuestra única instrucción, nuestra única guía es la palabra de nuestro Señor Jehová. Nuestro único Padre y Señor es Jehová, y el único guía que nos enseña, que nos convence, que nos forma y nos fortifica y nos edifica es el Ruaj, el precioso Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto como base, hoy tocaremos el tema viviendo como hijos en medio de la adversidad. Tenemos que partir de considerar que aclarar o mirar a profundidad el concepto de tribulación. Entonces decíamos que la tribulación significa pasar por el tribulum. Y el tribulum es o era un instrumento que manejaban los agricultores con dos funciones básicas. La primera función era la de machacar. Entonces se machacaba el fruto, por ejemplo, para volverlo harina, para hacerla consumible. O se machacaba también la aceituna para sacar el aceite y hacerlo consumible. En pocas palabras es azotar, triturar la semilla con el único fin de sacar los elementos que lo hacen consumible. Es como tomar la naranja, digámoslo de esa manera, y exprimirla para sacar el jugo. En pocas palabras, es llevarla a hacerla útil. El segundo elemento era para seleccionar la espiga del trigo, apartarla de la paja. Entonces, la verdadera función de la tribulación no es un castigo. La verdadera función de la tribulación es seleccionar, apartar, hacer de la buena semilla, que seamos los hijos de nuestro Padre Eterno, hacerla una semilla que sea útil, que cumpla una función, que no sea solamente un fruto, sino que lleve fruto en sí misma. Esa es la función. Cuando nosotros nos ponemos a observar las escrituras y cuando vemos acerca de nuestro Padre Eterno, el Señor siempre ha sido y será paciente con los pecadores, pero no significa que su paciencia sea eterna. Su paciencia es gigante, es de gran tamaño, pero no es eterna. Pero la paciencia divina es la que nos lleva, o sea, procura más bien, llevarnos a la revelación de Yeshua. Porque la paciencia del Señor, la espera del Señor, es a que nosotros nos encontremos con la verdad, porque Él nos induce a ese encuentro. La dureza del corazón del hombre es la que no permite sacar fruto de ese encuentro. Un tribulum, por más que machaque una piedra, por más que triture una piedra, no sacará un fruto consumible. Podrá sacar arena, podrá sacar arenisca, pero realmente no saca ningún fruto formado. Cuando nosotros miramos, o les digo, la tribulación no es un castigo, la tribulación es formación. La tribulación es la mejor manera, sí, la manera más eficiente de perfeccionar al hombre y de que el hombre se dé cuenta en qué grado, en qué grado está, cómo está, cuál es su estado real. ¿Sí? Nuestro modelo en todo instante, en todo momento, en las alegrías, en las tristezas, en las dificultades, en los éxitos, en las bendiciones, en la tribulación, siempre nuestro modelo será Yehoshua. Pero sobre todo Yehoshua en su relación con el Padre, porque de allí es donde nosotros aprendemos. ¿Alguna vez salían con unos manillas, con unas cosas que decía, ¿qué haría Jesús? En estos casos, ¿qué haría Jesús? Así lo colocaban. What will Jesus do? Me parece que se llamaba, se decía. Y realmente nosotros es muy fácil de saber qué haría Yeshua. Yeshua haría la voluntad del Padre. Yeshua hace la voluntad del Padre. En la palabra del Señor nos dicen que el deseo del Padre para con nosotros es de salvación, sí, pero también es de gozo, es de que vivamos a plenitud en gozo. No significa que Él sea un Padre alcahueta que quiera darnos todo lo que se nos antoje, nos apetezca.
No, no significa tampoco que él está sujeto a nuestros caprichos. Significa que nuestra formación, la formación de nuestro carácter, la formación de nuestro sistema de vida, en pleno paralelo, en similitud exacta con la palabra, es lo que nos da vida y es lo que nos da gozo. Es ese gozo en el que el Señor quiere que vivamos. Voy a ponerles un ejemplo. Si una persona desobedece a la palabra de manera reiterativa, termina el corazón cauterizado. Allí no hay gozo, allí hay insensibilidad al pecado, que es diferente. Mas cuando tenemos sensibilidad al pecado, rápidamente nos arrepentimos, lo entregamos al Padre y nosotros recibimos su paz. Y su paz es la certeza, es la garantía, es el tiquete para su gozo, para recibir su gozo. Entonces, Luigi, ¿nos regalas por favor Efesios 5, 1 al 7? Sí, dice, sed pues imitadores de Jehová como hijos amados y andar en amor, como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Jehová para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es, idolatría, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis a ser pues partícipes con ellos. Hay elementos, allí dice, sed pues imitadores de Jehová. Ahora, ¿cómo se hace para ser imitadores de Jehová? Miren que él empieza a dar características. Dice, andad en amor, como el Mesías nos amó. Luego dice, y se entregó por nosotros. Entonces, uno de los elementos, los ingredientes que debemos tener en medio de cualquier circunstancia es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados o multitud de faltas. El Señor mismo dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo tengo el amor del Padre, el amor que se manifestó en el Hijo, en Yeshua, ese amor ya es una garantía, es una certeza de que estoy en el camino correcto, de que ese camino, por difícil que sean las circunstancias, por mucha incertidumbre que haya en mi vida, igual ese amor me hace mantenerme firme, sabiendo que el Señor tiene buen cuidado de mí. ¿Por qué? Porque me ama. Cuando yo amo al Señor, yo sé que Él tiene un plan tan perfecto para mi vida que puedo descansar en Él, que puedo mantener mi conducta intachable. Él dice que no haya entre nosotros ni fornicación, ni ningún tipo de inmundicia, ni conducta obscena. Cuando dice que no debemos andar tampoco en esas chocarrerías, básicamente es una de las traducciones para hablar, discúlpenme la palabra que voy a utilizar, para no andar hablando sandeces, hablando absurdos o negando con nuestras palabras la verdad que emana de la palabra. A ver, si yo digo creerle al Señor y confiar en el Señor, debo cuidar lo que sale de mis labios. No puedo andar diciendo que creo una cosa cuando con mis labios confieso otra. Yo sé que el Señor me sanó. La palabra del Señor dice que me sanó. Y le preguntan, ¿y cómo está? Ay, más o menos. Ay, nada que se me quiere quitar. ¿Sí? No, yo como que me muero de esta. Entonces, muchas veces nosotros esa certeza que deberíamos tener en la palabra, la destruimos en segundos. Puedo reunirme y estudiar la palabra y ver los testimonios que emanan de las escrituras. Y a la primera, en cuestión de segundos, traicionar todo eso y así no va a haber fruto. Por lo menos no va a haber fruto de bendición. Fruto
de que la adversidad crezca o de que entre yo como en un camino sin luz, como en esa angustia, es muy probable, porque es que nosotros nos alimentamos de la palabra y nos alimentamos de las palabras. La palabra es lo básico, la palabra es lo primero, pero mis palabras tienen que estar en concordancia con la palabra, ¿sí? El Señor aclara allí varias conductas que no van de acuerdo con la conducta de un hijo de Jehová, de un hijo del Eterno. Fornicación, inmundicia, incluso dice avaricia, que es idolatría, porque es el amor al dinero. Dice, porque por medio de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. O sea, allí ya no obra el hijo de Jehová, sino que obra el hijo de desobediencia, el hijo de la rebeldía. La palabra del Señor tiene poder, porque poderoso es el que ha prometido, así lo dice la palabra. Entonces yo tengo que vivir, proclamar, creer y luchar por afianzar esa verdad que está en la palabra. En medio de la adversidad, porque nosotros debemos entender que nuestro modelo es Yeshua en su relación con el Padre. Y la relación de Yeshua con el Padre era conforme a la palabra, a las escrituras, al Dabar. Nuestro maestro, instructor y guía es Yehoshua. Mateo 5, 43, 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Él es el maestro, Él es el que viene a instruirnos en toda la verdad. Y Él es el que viene a corregir los desvíos, los torcidos que ha tenido que ha tenido las escrituras a lo largo del tiempo por algunos falsos profetas y algunos bien intencionados maestros que se han equivocado. Y Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Dos características que hacen que nuestro corazón se vaya limpiando. O sea, si yo oro para que el Señor bendiga a mis adversarios, el odio, el rencor, la amargura que pueda estar germinando, retoñando en mi corazón, desaparece, porque estoy haciendo lo que el Señor me ha ordenado para ser hijo de obediencia y no hijo de desobediencia. Y dice, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos e injustos. Cuando habla de sol y cuando habla de lluvia, habla de prosperidad. Porque si amáis a los que os aman, miren el razonamiento que utiliza Yeshua. ¿Qué galardón tenéis? O sea, ¿qué pueden esperar de recompensa? Amar al que nos ama es la parte fácil. Incluso es la parte hasta consecuente. Si yo siembro un mango, pues va a salir un árbol de mango. Si el otro me está amando, pues va a germinar amor. Debería ser la lógica. Aun cuando muchas veces vemos que no es así. Un padre puede amar mucho a su hijo, pero su hijo le responde con dos piedras. Entonces, pero aquí dice, viéndolo desde el punto de vista de aquel que espera recompensa por amar a aquellos que lo aman. Dice, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también así los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, aquí ya va dirigido a los grupitos que se arman dentro de muchas congregaciones, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo conseguimos ser perfectos? Amando a nuestros enemigos y orando por los que nos persiguen. Las pruebas, aún esas personas que aparecen en nuestra vida que son, como dicen por ahí, impotables, que nos causan cierto problemita para soportarlos, que incluso pareciera que cada palabra, cada mirada, cada actitud es ofensiva en nuestra contra. Todas esas personas muchas veces son puestas en nuestro camino es para que seamos perfeccionados en el amor, para que oremos por ellos.
para que vivamos la bendición de ser hechos hijos de obediencia, hijos de nuestro Padre, hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Debemos entender que si nos consideramos discípulos de Yahushua, debemos seguir no solamente su modelo, sino sus pasos. Huella a huella debemos pisarla tal y como Él camina y como Él camina. Y si vamos a seguir sus pasos, debemos entender que vamos a pasar por adversidad, que vamos a pasar por persecución, que vamos a pasar por pruebas. Es indiscutible. Él las vivió. ¿Quién dice que nosotros no? Cuando nosotros seguimos las huellas de Él, las seguimos, la persecución, las pruebas, la adversidad, las seguimos en una fidelidad constante a la palabra, manteniendo siempre una actitud de gozo y sabiendo que nuestra esperanza ciertamente produce fruto de bendición, que nuestra esperanza no cae en falso, que nuestra esperanza está puesta en el Todopoderoso. Es un cambio de mentalidad que se va dando en la medida que nosotros no damos un paso atrás, sino que nos mantenemos firmes en la fidelidad constante. Vuelvo y les digo, con la actitud de gozo, confesando nuestra esperanza fundada en la palabra. Cuando nosotros vemos al prójimo que nos ofende, por ejemplo, allí debemos expresar nuestra actitud de amor, de mansedumbre, de humildad, porque para nosotros nuestra única inspiración es la paciencia que nuestro Elohim, que Jehová ha tenido para con el pecador, que tuvo para con nosotros. Nosotros no éramos ninguna joya preciosa, qué maravilla de... No, éramos pecadores, incluso pecadores y delincuentes, dice la palabra del Señor. Andamos en nuestros pecados y delitos. Y aún así el Señor nos miró con amor. Tuvo paciencia, nos esperó, nos buscó, constantemente nos presentaba la verdad, aun cuando éramos totalmente necios. Huíamos a su amor y preferíamos andar en odios, preferíamos andar en rencores. Alguna vez hablábamos con Lori y decíamos que en muchas ocasiones nos sentimos bien de sentirnos tan mal. Y es una actitud casi que perversa en nosotros. Pero el Señor viene y nos abre los ojos con su verdad y nos enseña a vivir en mansedumbre, a vivir en su amor, a amar al prójimo, a amarnos a nosotros mismos, a mirar al otro con los ojos de Yeshua, con los ojos que dijeron desde aquel madero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ver con amor al otro como superior a nosotros mismos. Advertidos de que el sufrimiento y la persecución están formando en nosotros el carácter del Padre, el carácter de Yeshua. Están formando en nosotros personas de testimonio de amor, de testimonio de esperanza, de personas que confiesan con poder la palabra del Señor. Veíamos hace un tiempo lo que decía Lucas 17, cuando dice Lucas, si le hubieras dicho a esta montaña, desarráigate y échate en el mar, ya hace rato que lo hubiera hecho. Lo mismo pasa cuando suceden este tipo de adversidad. Entonces, yo tengo que ir a la palabra y mirar y decir, ¿qué es lo que tiene que salir de mis labios? ¿Qué es lo que tengo que formar, estructurar en mi mente? ¿Qué es lo que tengo que manifestar con mi conducta? La palabra. No mis palabras, la palabra del Señor. Las escrituras, como bien. Allí es donde el hombre encuentra, nosotros los seres humanos debemos hallar nuestra fuerza, nuestra vitalidad. Es la esperanza que nos lleva a la salvación. Queremos vivir de acuerdo a la palabra porque es que la palabra es la que es nuestro alimento. Hace muchos años había un comercial, por lo menos aquí en Colombia, que remataba con la siguiente frase. Decía, tú no eres lo que te pones, tú eres lo que te alimenta. Y eso es verdad. Yo puedo guardar apariencia de santidad, apariencia,
de hijo del Señor. Yo puedo guardar apariencia de siervo del Altísimo, pero eso se cae rápidamente porque eso no soy, a menos que me alimente de su palabra y la obedezca, la haga una conmigo. Es la única manera de que sea identificado por el Señor como su hijo y a través de la identificación del Padre sea identificado por los demás como hijo del Altísimo, como uno de los hijos de obediencia. En la vida cotidiana siempre encontraremos hermanos que no son adversos, conocidos que no son adversos, familiares que no son adversos, son adversos a nosotros, o sea, son antagónicos, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero no hay que llevarlo a ese extremo, pero es el amor, es la muestra del amor para con ellos lo que en nosotros nos lleva a dar fruto de paciencia. Decíamos, y es clarísimo, el sufrimiento no es necesariamente castigo, ni es mucho menos castigo por el pecado. Job sufrió, y Job era una forma que el Señor permitió para formar, valga la redundancia, el carácter de Job. Al punto que al final dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces la adversidad nos abre un panorama real de quiénes somos, cómo estamos, cómo está nuestro corazón, pero por sobre todo, quién es nuestro Señor, cómo estamos con respecto a su palabra y el poder de su palabra. Entonces, cuando estamos en medio de toda esa adversidad, ante el sufrimiento, debemos depositar todo pensamiento, toda decisión, todo juicio, toda acción, toda conducta, toda palabra en sus promesas y en la realidad que debe existir en nuestro corazón de la existencia manifiesta e indudable de Jehová. Y si Él es real, su palabra es real. Y en consecuencia, nuestra esperanza es cierta, nuestra esperanza no defrauda, nuestra esperanza se cumple. Porque Él creó todo y todo lo que Él creó se somete a Él. Principalmente cada uno de nosotros sometidos a Él, a su señorío. Veremos a su señorío actuar a nuestro favor. Ante las dificultades y tribulaciones, debo reconocer de que el Señor no me está probando, está probando mi fe. Porque nuestra fe dice la palabra que tiene que ser probada más allá, mucho más que el oro, porque es mucho más preciosa que el oro. Porque nuestra fe va más allá de la salvación, va más allá de una relación entre hermanos, de una armonía, va a una dimensión que transforma este plano. Nuestra fe transforma todo lo que vemos. Pero volvemos a lo mismo que alguna vez aprendimos. Emuná, que es la palabra fe en hebreo, significa oigo y obedezco. Volvemos a lo mismo. Soy hijo de obediencia, no hijo de desobediencia, porque el hijo de obediencia es hijo de Jehová, el Elohim del cielo y de la tierra y de aún de debajo de la tierra. Mientras que el hijo de desobediencia es hijo, como lo dijo alguna vez el mismo Señor Yeshua, vosotros sois hijos del diablo, porque la voluntad de vuestro padre el diablo, esa queréis hacer. Y la voluntad de siempre de Satán ha sido rebelarse contra Jehová. Entonces, ante la incertidumbre, porque ignoramos algo en medio de las circunstancias difíciles, porque no sabemos si es la derecha o es la izquierda, si es arriba o es abajo, si es el 1 o es el 2, hay muchas cosas que pueden llegar a un momento dado a crear como un mar agitado en oleaje que da vueltas a nuestra cabeza. En medio de toda eso, yo debo aprender algo. Y es que mi corazón tiene que estar decidido a humildemente humillar, servir, obedecer al Todopoderoso. Aun cuando todavía no perciba respuesta, ya mi corazón tiene que estar preparado para obedecer. En medio de la prueba debemos entender de que
allí el Señor está limpiándonos, está matando, está quemando lo que no sirve, lo que es basura, y está sacando a nosotros brillo de bendición. Lore, ¿tienes cerquita una Biblia? Sí. Salmo 131 al 7, por favor. Martica, por favor, Salmo 25, 1 al 22. Iris, ¿tienes una Biblia cerquita? No, ahorita no tengo la Biblia. Ah, bueno, listo. Entonces, tranquila, no te preocupes. Pero no te veo, ¿verdad? Sí. Yo me gustaría participar. Bueno, ya me trajeron una. Listo, entonces, Filipenses 3, 8 al 12. Martica no te he dado, ¿cierto? Sí, No. Salmo 25 Ah, sí. al 22. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿Y qué salmo me diste, San Mauricio? 130, 1 al 7. ¿Y a mí? Te voy a dar hasta ahora uno, ¿sí? Romanos 8, 14 al 17. Ok. Entonces vamos, Lore, con Salmo 130, 1 al 7. Un momentito que... Tengo Biblia en el... Tranquila. Ok. De lo profundo, oh Jehová, si clamo, Señor, oye mi voz. Ten atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espera mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y La él espera. redimirá a Israel de todos sus pecados. Perdón. Tranquilo, no te preocupes. Nuestra espera está en la palabra de Jehová. Y desde luego, cuando yo espero en la palabra, espero en Jehová. Miren, corresponder a la palabra es la mejor manera de presionar la respuesta de Jehová. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Jehová. Y luego dice, porque los que le buscan es necesario que crean que le hay. O sea, o que le hallan, o que se encuentran con él. Entonces, aquí hay un elemento que es de base, de semilla, y es el elemento de, yo no puedo ver a Jehová como un concepto, como una religión, como una idea, tengo que verlo como la realidad que Él es. Él es más real que nosotros, Él es más real que todo esto que vemos a nuestro alrededor. Él creó todo esto. Él es más real que el problema. Él es más real que el tamaño de la adversidad. Él es más real que todo eso que consideramos imposible, improbable, que es más real que aquello que los demás llaman absurdo esperar en el Señor. Porque es que muchas cosas que la palabra dice para la modalidad, para la moda de hoy, es absurdo, es improcedente, no tiene pies ni cabeza. Pues déjenme decirles que el que trazó ese camino es poderoso para hacerlo cumplir, para que nosotros lo vivamos. Así de poderoso es. Por eso podemos esperar, y él dice, mi alma espera en Adonai, en Jehová. Pero también dice, en su palabra yo espero. Espera Israel en Jehová. Porque allí está nuestro fundamento para saber que Él escucha. Si yo sé que Él escucha mi oración, también sé que Él la contesta a mi favor, porque me ama. Salmo 25, 1, 22, por favor. A ti, oh Jehová. Perdón, la Biblia está en portugués y yo le invité a Felipe, él está con un audio
también le hablé mucho de ustedes y le dije de que sí, él le gusta. Él entiende español bastante. Y le dije de que sí, él le gustaría. Él es cristiano, ¿no? Pero como le estuve hablando de Lorena, la conoce a Lorena, y me dice de que él me pidió, me dice, ¿yo puedo entrar? Y le dije, sí, pero no les pregunté a usted porque él llegó justo cuando entramos. Y ahí está Felipe. Hola, Felipe. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felipe, bienvenido. Bienvenido. Mira, Bienvenido. tranquilo, Felipe. Tú puedes leernos Tranquilo. Filipenses 3, 8 al 12 más tarde en portugués, que yo te lo traduzco. Sí, No hay sí, problema. Bienvenido, ¿verdad, Felipe? Hay un ruido, creo, de trasfondo. No sé de dónde viene, pero ¿Algún micrófono abierto? ok. Listo. Entonces vamos, Martica, por favor. Salmo 25, 1 al 22. A ti, oh Jehová, elevo mi alma. Elohim mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti será defraudado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y justo es Jehová. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi iniquidad, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Su alma reposará en prosperidad y su descendencia heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, pues Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí, hacia mí, tenme compasión, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Oh, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi fatiga, y quita todos mis pecados. Considera cuántos son mis enemigos y el aborrecimiento cruel con el que me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Integridad y rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Elohim, redime a Israel de todas sus angustias. Usted no sabe cuánto ánimo da el escuchar un salmo como este. Creo que los que lo han experimentado, lo hemos experimentado, sabemos que este es un salmo que te da una fuerza, un vigor, que te dice, oye, la adversidad que tú estás viviendo, que en ningún momento ha dejado de ser, se ha descuidado el Señor, y esa adversidad te va a destruir, o te va a aplastar, o te va a apartar del Señor. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Él mismo lo está diciendo allí. Él dice, incluso cuando paso por la prueba, si quiero conocer aún lo más secreto del Señor, el Señor está dispuesto a revelarlo. ¿A quiénes? A los que le temen. Aquí el temor del Señor radica en ese deseo de obedecerle de nuestra parte, de humillarnos ante Él. En el Salmo 25, en el 3 dice, ciertamente ninguno de los que confían en ti será defraudado. Qué hermosísima promesa. Yo puedo estar pasando por una adversidad, por un problema,
No quita eso, vuelvo y les digo, no significa que haya sido consecuencia del pecado o así haya sido consecuencia del pecado. Miren lo que dice aquí el salmista. El salmista dice, Señor, no tomes a cuenta mis pecados, ni siquiera los de mi juventud. ¿Por qué? Porque yo me refugio es en saber que tú eres bueno, que eres misericordioso, que me amas, que obras con piedad en mi vida, que si me vas a juzgar desde tu amor, con una justicia que mira la posibilidad de bendecirme, no de favorecerme en el sentido de pasar por alto mi pecado, sino en el sentido de traer bendición para con nosotros, luego de que hayamos aprendido en humildad que su justicia es bendición. Entonces dice él, perdonarás mi iniquidad, dice en el 11. En el 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. ¿Ven? Pero luego dice, ¿por qué no ser avergonzado? Porque en ti me refugio. En el Señor nos refugiamos. El creyente debe saber que pese a que aparezcan los sufrimientos, pese a que aparezcan momentos de congoja, pese a que en muchas ocasiones no encontremos respuesta de lo que está pasando, su paciencia coopera para con nosotros para que alcancemos la salvación. La salvación en el sentido de una formación de nuestro carácter para andar en exacto cumplimiento de las promesas de la palabra. Mashiach mostró esa paciencia, esa obediencia, esa humildad, pese a que tenía todas las características para poder demostrarnos que era hijo de Elohim, se hizo llamar hijo del hombre, porque se identifica con nosotros en nuestro sufrimiento, se identifica con nosotros en la adversidad, se identifica con nosotros en la dificultad, pero nos guía, nos modela, nos muestra que es posible obedecer aún en medio del padecimiento. Filipenses 3, 8, 12, por favor. Iris. Mais do que isso, considero em tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amén. Dice que uno de los elementos por los cuales debemos estar decididos a obedecer al Señor es incluso hasta la imitación que debemos hacer, o sea, imitar a Mashiach, lo que yo les digo, seguir huella a huella, pisar donde él pisó, de eso se trata. Si participamos de sus padecimientos, podemos de esa manera llegar a ser semejantes a él en su muerte, en su entrega, en llevarnos, estar decididos a que nuestra obediencia en medio de la adversidad, miren, muchas veces adversidad no debemos entenderlo como pruebas de dificultad, de que no tengo dinero o estoy enfermo o que tengo problemas en la familia. Muchas veces esa persecución, esa adversidad proviene desde el punto de dar testimonio. ¿Cómo estoy manifestando el testimonio de Yeshua? Cuando muchas ocasiones a ti te ponen entre la espada y la pared entre, por ejemplo, obedeces al Señor o agradas a tu jefe. Obedeces al Señor o ganas más dinero de una manera no muy ética. Obedeces al Señor o mientes. Pero si mientes vas a encontrar un beneficio. En principio se cree que es así. Entonces el Señor te dice, yo tengo que estar basado en esa fe que movió a Mashiach. En esa fe que me dice, escucho y obedezco como obedeció Mashiach hasta dar su vida, entregarse para muerte. Pero saber de que en ningún momento la voluntad del Padre dejó de ser cumplida en mi vida. En todo tiempo debe ser cumplida en mi vida. Debo aferrarme
al testimonio de Mashiach. Romanos 8, 14, 17, por favor. Sí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, por una parte, herederos de Elohim, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Ante todo, imitará la paciencia de Yehoshua. Amén. Lo que debemos imitar principalmente es la paciencia de Yehoshua, pero aquí también quiero notar algo. ¿Qué es lo que no nos permite ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que no nos permite escuchar la voz del Señor? ¿Qué es lo que no nos permite encontrar esa respuesta en medio de la adversidad? Algo que se llama temor. Por eso él dice, porque no recibiste ese espíritu de esclavitud. Viene diciendo antes, porque todos los que son guiados por el espíritu de Jehová o de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pero luego en consecuencia dice, porque no recibiste ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando un montonón de voces empiezan a golpearte en la cabeza, ¿cuál es la mejor manera de equilibrar, de poner en su posición nuestros pensamientos? Pon una palabra del Señor. Pon la palabra del Señor. Las demás voces se disipan, desaparecen. Porque las demás voces vienen con una sola intención, crear temor. Entre la confusión, la incertidumbre y el temor, hay segundos nomás de distancia. Milésimas de segundo incluso nomás de distancia. Entonces nosotros debemos aprender a llenarnos de la palabra para saber erradicar el temor. Porque cuando el temor se va, la voz del Señor es clara a nuestra cabeza. Pero empieza por una palabra. Toma una palabra. Por ejemplo, los salmos que acabamos de leer, tanto el Salmo 25 como el Salmo 130 nos habla de una persona que pese a estar en angustia, clama al Señor buscando la respuesta y esa palabra aparece para decir, Señor, en ti me he refugiado, no seré avergonzado. Mi esperanza no será infructuosa porque me he refugiado en ti. Y esa palabra saca corriendo todas las palabras de temor, el que será, el que si yo hubiera hecho, el que soy culpable, es que estoy pagando algo, es que es con esto ya yo soy de lo peor, Dios no me ama, bla, 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 bla. Con una palabra, todo eso se va. Y nos queda la certeza que alimenta, que fundamenta nuestro gozo, que fundamenta nuestra vida. El fundamento en sus promesas. Hechos 12, 1 al 4 nos dice, por lo cual me enamoro, estos versículos son para mí, o sea, me han dado tanto aliento en muchas ocasiones, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El principal peso es el del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia, corramos con perseverancia, con constancia, pero también con certidumbre en el Eterno, la carrera que nos es puesta delante. Puestos los ojos en Yeshua, siempre mi mirada en Él. Lo que les digo, ¿por qué debo seguir su mirada? Porque mi paso, mi pie tiene que posarse donde se posa el pie de Él. Debo seguirle de cerquita, muy de cerquita, casi pisándole los talones. El autor y consumador de nuestra emuná, de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó el madero, soportó la cruz. Y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Considerad, pues, al que soportó
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, contra él venían todos, para que vuestro ánimo no se canse ni desfallezca. Pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Estamos vivos, estamos completos. Ninguno de nosotros ha tenido que entregar su sangre como lo hizo Mashiach en aquel madero. Sufrimiento, fue menospreciado, vituperado, le fue arrancada a manotazos la barba, fue azotado, lo miraron con indiferencia. Aún aquellos que habían recibido milagros de él pedían que lo pusieran en aquel madero. Una dura circunstancia en la cual tú miras alrededor y ves, cuando miras alrededor y ves todo problemas, toda adversidad, todos son enemigos, todos van en tu contra. No hay un solo punto a tu favor. Pero aún así, debes mantenerte en constante fidelidad al Eterno, en la certeza de que el Señor es más poderoso que todos tus adversarios, que todos tus problemas, que toda tu incertidumbre incluso es más poderoso. Andando nosotros en fidelidad, sin desfallecer, siendo constantes, el fruto de bendición llega. Y llega de la mano del que es todopoderoso y es tan eterno en su amor que asimismo su bendición no tiene límite. Martica, ¿tienes allí segunda Tesalonicenses 3:5, por favor? Lore, te encargo Romanos 5, 1 al 8. Por favor, Felipe o Iris, Santiago 1, del 2 al 8. Tiago, es Santiago. Y Luigi, Romanos 5, 1 al 5. Bueno, claro que la que tiene Romanos 5, 1 al 8, que es Lore, me parece. Puede leernos también Romanos 5, 1 al 5. Y más bien Luigi, Romanos 15, 2 al 4. Ok. Sí, Romanos 5. Listo. Entonces, como leemos primero del 1 al 8, luego no es sino leer del 1 al 5. ¿Sí? ¿Quién va primero? Va primero segunda Tesalonicenses 3, 3, 5, que me parece que es Martica. Ok. Pero fiel es Jehová, que os afianzará y protegerá del mal. Y estamos confiados en Jehová cerca de vosotros, de que hacéis y haréis lo que mandamos. Y Jehová dirija vuestros corazones en el amor de Elohim y en la paciencia del Mesías. Imagínense ustedes a un fisicoculturista, a una persona que teniendo poco músculo quiere desarrollar más músculo, quiere ser un tipo grueso, de fibra, que se le vea la musculatura, los bíceps, los tríceps, todo eso, ¿sí? Pero se dedica a levantar una caja de icopor, ¿sí? La caja de icopor es, va bien, una laminita de icopor de 20 por 50 para hacer ejercicio. Levantar una laminita de icopor. ¿Alguna vez va a desarrollar musculatura de esa manera? No. Y más, si lo hace solamente por 2 minutos diarios. La adversidad lo que hace realmente es madura y fortalece y forma en ti constancia. Forma en ti perseverancia. Realmente la función de la prueba es madurarte. Por eso el fisicoculturista levanta un peso que le es adverso. ¿Sí? O sea, cuando no pesa la pesa, por decirlo de una manera rústica, cuando va por fuerza de gravedad. Pero ¿qué tiene que hacer el fisicoculturista o la persona que quiere desarrollar músculo? Ir en contra de la gravedad. Luchar contra ese peso. Vencer a ese peso. De eso se trata la prueba. Luego les digo, no se trata de castigo. Está fortaleciendo con tu carácter, madurando tu constancia y al mismo tiempo está refinando tu fe. Así debemos verlo y debemos ver que en todo tiempo debo refugiarme en el Señor. Romanos 5, 1 al 8, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Charles Spurgeon narra una historia en donde dice que él en una ocasión fue invitado a predicar me parece que era la Catedral de Cristal. Y él fue allí y antes de predicar, él quiso probar la acústica del lugar. Se paró en un rincón donde está el público, o sea, le dijo a una persona, perdón, que se parara en un rincón, el rincón más extremo, a la izquierda, y desde allí dijo, porque siendo aún pecadores, dijo, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le dijo así y el otro hizo, sí, perfecto, estoy hablando. Al otro extremo, se fue al otro extremo y le gritó nuevamente Charles Spurgeon, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Charles Spurgeon narra que 20 años después, o 25 años después, lo llaman para que vaya y esté en las últimas horas de una persona moribunda. Él llega allí ante la persona moribunda y le quiere compartir acerca del evangelio, de la palabra. Y el hombre le dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo soy creyente. Y ya desde hace 25 años. Y soy creyente no porque alguien humano me haya hablado la palabra. A mí me la habló el mismísimo Dios. Entonces le dijo, cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues sí, resulta ser de que yo era plomero. Y yo estaba arreglando la plomería de la Catedral de Cristal. Cuando escuché la voz de Dios que me dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y él dice que él se asustó todo y dijo, Señor, si eres tú, vuélveme a hablar. Y dice, volvió a escuchar la misma voz que me dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una historia que ameniza básicamente la realidad de cuánto amor tiene el Señor por nosotros. Y en ese amor es donde yo tengo que pasar todo el filtro de lo que me pasa. Todo el filtro de cómo veo las cosas, debo verlas a través del lente del amor de Dios, del amor de Jehová, del amor de nuestro Elohim por cada uno de nosotros. Sabiendo que hay un elemento de fruto en medio de tanta tribulación o de la tribulación, que es nuestra constancia, la formación de nuestro temperamento en la perseverancia, en perseverar en obedecer la palabra del Señor. Porque el Señor llevó la obediencia, Yeshua llevó la obediencia hasta dar su vida por nosotros en un madero. Un día tendremos que hacerlo. La tribulación, la gran tribulación de la que hablan las Escrituras, en la cual vas a ser juzgado por el testimonio que tú llevas de la palabra y por el testimonio que tú llevas de Yeshua, ese día se acerca. Estamos muy próximos. No nos olvidemos que para ese día, la prueba no va a ser muchas veces que nos van a poner nos van a decir, es que tienes que robar o es que tienes que matar. No. Tienes que negar tu fe. Y tienes que aceptar una fe humanizada, materialista, mentirosa, lejana a la Torá. Y es allí donde está de por medio tu vida espiritual, tu vida material, pero por sobre todo tu vida eterna. Y es allí donde nosotros debemos mirar a Elohim y decir, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa vida eterna por la que debemos entregar nuestras cabezas. Pero nuestra confianza es firme, nuestra constancia inamovible, nuestra fidelidad es a todo precio, a precio de nuestras vidas. Santiago 1:2-8, por favor, Iris o Felipe. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. En una ocasión le dijeron a una persona, a un señor, le dijeron, mire, usted tiene que arar este campo. Él tenía su tractor y tenía su arado, y le dijo, tiene que arar este campo. Entonces le dijeron, dijo él, bueno, ¿y cómo? Hasta ahora estoy aprendiendo cómo arar, cómo tengo que hacer para arar. Y era muy fácil, usted se monta en el tractor y pone su mirada en un objeto, en algo delante, y se dirige a ese objeto. Llega allá, da la vuelta y de vuelta pone su mirada en el otro objeto al otro lado y va dirigiéndose hacia allá. El hombre, cuando llegó el que había contratado al que iba a arar la tierra, encontró que el surco era eso daba vueltas, hacía ochos, hacía un montón. Y el tipo todo aterrado dijo, que ha visto un arado tan, pero desastroso. Y le dijo, venga, usted maquinista, ¿qué fue lo que usted hizo? Ah, no, pues yo haré como usted me dijo. ¿Cómo así que como usted me dijo? Sí, usted me dijo, mire, se monta en el tractor y pone su objetivo en algo al otro lado. Dijo, ah, ¿y usted en qué puso el objetivo? Dijo, en ese ternero. Pues claro, el ternero se daba vueltas y él se movía. Así le pasa a todo aquel que no tiene una fe constante, no se afianza en la palabra, en las promesas. Entonces su fe fluctúa. Y cuando fluctúa la fe, no puede decir jamás que el Señor lo defraudó, o que las escrituras lo defraudaron, o que es mentiroso el Señor, porque realmente lo único que ha recibido es el fruto de su inconstancia. En cambio, ¿qué dice? Dice que nosotros debemos saber que cuando nos encontremos en pruebas, allí es donde debemos estar más gozosos. ¿Por qué? Porque resulta que esa prueba produce nuestra paciencia o perseverancia o constancia. Y esa constancia o esa paciencia debe tener una obra completa. ¿Cuál es la obra completa de él? Que nosotros en adelante somos cabales, o sea, somos completamente manifestación de la palabra. Somos la palabra modelada a los demás, mostrada, evidenciada a los demás. ¿Sí? No seamos de doble ánimo, no seamos inconstantes. En medio de la paciencia, en medio de la adversidad, más bien sería, en medio de la adversidad, la paciencia, la constancia es lo que debe aflorar. Nuestra convicción se manifiesta allí. Allí el fruto de nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay abundancia de palabra, ¿qué más puede salir de nosotros? Sino abundancia de bendición. La paciencia, cuando se funda en la palabra, cuando se funda en el Todopoderoso, jamás decepciona. Ahora, Lore, por favor, Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Sí, señorita, ya leíste del 1 al 8, pero vamos a leer del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Le leo en la versión denominada la versión de la Biblia textual, en los versículos 3 y 4 de Romanos 5. Dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. En la versión que acaba de leer Lore dice paciencia. Y la paciencia, mire, constancia, y luego dice, en la misma versión dice, y la paciencia, o sea, son símiles, son iguales. Y dice, la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no será avergonzada. Nuestra constancia, nuestra consolidación, nuestra formación debe estar en las Escrituras. Romanos 15, 2, 4, por favor, Luigi. Sí. Dice, cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación, porque ni aún el Mesías se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. La paciencia y esa consolación procede de las Escrituras. Las Escrituras fueron de autoría del Eterno desde la eternidad. El Eterno en sabiduría, el Eterno en conocimiento, el Eterno en amor, el Eterno en paciencia. Todos estos combinados con otras tantas características de su propia naturaleza están manifiestos en las Escrituras. Entonces, si allí están manifiestos en las Escrituras, allí está nuestra esperanza. Allí está nuestra fortaleza. Allí está lo que nos sostiene, está en las Escrituras. Cuando inicia diciendo que cada quien debe mirar al prójimo para agradar al prójimo, es porque al prójimo debemos mirarlo como superior a nosotros, en el sentido de que nosotros no fuimos puestos para que Él nos sirva a nosotros, sino nosotros para servir al otro, para servir al prójimo, para ganar el alma del prójimo con nuestra obediencia a las Escrituras. Nuestra consolación, nuestra paciencia, nuestra constancia, nuestra fortaleza está en las Escrituras. Apocalipsis 2, 9 al 11 dice, sé tu tribulación y tu pobreza, aun cuando eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Hasatán. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el Hasatán, o el diablo, el adversario, está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Amén. El mensaje de las Escrituras es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra certeza en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, en cualquier tiempo. Nuestro alimento debe ser las Escrituras. Nuestro ejemplo debe ser Yeshua. Nuestro deseo debe ser agradar al Padre. Mirar al hermano no como a un adversario, aun cuando muchas veces lo parezca. Pero la realidad es que esa persona está allí puesta porque tú tienes que ser formado en la palabra, formado en la paciencia, formado en la constancia, en obedecer fielmente a las Escrituras. Adversidad tendremos de todos los tamaños, todos los días, porque el Señor ha prometido, cada día traerá su propio afán. Pero vuelvo y les digo, estamos advertidos de que se aproxima antes de la venida de Yeshua como Rey y Señor una gran tribulación, cual no ha sido vista en todos los tiempos en la tierra, en donde nuestra fe será probada,
nuestro testimonio será puesto en los estrados de juicio. La maldad será la que servirá para decir qué es bueno y qué es malo. Pero nosotros, con nuestra fidelidad, agradaremos al Padre, y la vida eterna, el cumplimiento de sus promesas y la manifestación de su gloria se harán evidentes por nuestra obediencia. Mantengamos nuestra fe en medio de la adversidad. Mantengámonos alimentándonos de las Escrituras. No debemos pasar ni un día sin alimentarnos de las Escrituras. Y reconozcamos, la fe entra por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y tengamos en cuenta una cosa, y es que Él es real. Su palabra es real. Y sus bendiciones, sus promesas son reales. Mantengamos eso puesto los ojos en Jesús. Mantengamos puesto ese gozo delante de nosotros para cumplir a cabalidad con todo lo que el Señor nos señala en sus Escrituras, en su divina palabra. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Y antes de despedirnos, yo quería leerles algo también de Charles Spurgeon, ¿no? Que es considerado como el príncipe de predicadores en su tiempo. Sí, señor. Él decía esto: ni nuestras mayores alegrías nos exaltan delante de Dios, ni nuestros más bajos abatimientos nos hacen menos a ojos del Padre. Somos aceptados en uno que nunca cambia, en uno que es siempre el amado por Dios, en uno que siempre es perfecto. Muy cierto. Amén. Shalom, hermanos.